Hay poquititos, pero no creo que lleguen ahí más a esta altura, así que vamos a empezar. Lo que vamos a hacer ahora es resolver dos problemas que nos quedaron pendientes la semana pasada. ¿Ya? Hay uno que podemos resolver quizá utilizando otros métodos que no sean los de lo que hemos visto de la suma y resta de fracciones. Y el otro sí vamos a usar la suma y resta de fracciones, el mínimo común múltiplo y todo lo demás. ¿Ya? La idea es que ustedes me vayan diciendo cómo resolverían el problema. ¿Ya? Y recordar también los pasos que nos dan una idea, que por supuesto no es necesario que sigamos paso a paso, pero sí los pasos que nos dan una idea de cómo nos tenemos que ordenar para ir resolviendo los problemas. ¿Ya? Nosotros el día jueves, en la última clase, vimos una fábrica de problemas. Se nos presentó una fábrica de problemas con la que podíamos ir siguiendo ciertos pasos para no saltarnos nada y para llegar a una respuesta objetiva, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuáles eran esos pasos, los pasos que nos planteaba la fábrica de problemas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer cuando tenemos un problema matemático? Identificar los datos. Ya, por ahí dijeron leer el problema. Eso es algo que tenemos que hacer porque si no leemos el problema no podemos partir por nada, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer como por intuición. Ya, el primer paso, que lo escuché por ahí, es reconocer y anotar los datos que nos está entregando el problema, ¿cierto? ¿Qué teníamos que hacer después? Identificar la pregunta. Ya vamos a identificar la pregunta. ¿Para qué nos sirve identificar la pregunta? Para saber qué fracción, o sea, para saber qué vamos a utilizar, si suma, resta, multiplicar. Excelente. Identificar la pregunta para saber qué operación vamos a realizar para poder resolver nuestro problema. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Resolver el problema. Resolver el problema. Vamos a resolver el problema realizando la operación. Eso, vamos a realizar la operación. ¿Ya? Si tenemos que sumar, vamos a sumar. Si tenemos que restar, vamos a restar. Y en este paso, antes de realizar la operación, vamos a descubrir cuántas operaciones tenemos que hacer. Porque hay veces que tenemos que sumar y restar, hay veces que tenemos que sumar y multiplicar, hay veces que tenemos que dividir y restar y multiplicar y hacer todo. ¿Ya? Pero... ¿Y en qué orden? ¿Y en qué orden? Claro, descubrir cuántas operaciones y el orden debemos usarla. Súper bien, chiquillos. Luego, ¿qué seguiría de estos pasos? Resolver. Realizar la operación, ya. Y el cuarto paso. Comprobar e informar. Comprobar e informar. Es decir, ver si la operación estaba bien y responder a la pregunta de manera completa. Esto sí que no se les puede olvidar. Siempre, siempre
tenemos que responder de manera completa. Si nos da 5, no podemos escribir solo 5. ¿Ya? 5 cajas de zapatos, por ejemplo, si nos estaban preguntando cuántas cajas de zapatos quedan después de que las vendieron casi todas, o dependiendo de la pregunta que nos estén haciendo, va a ser la respuesta. Como dijo el Joaquín, si nosotros reconocemos la pregunta, después realizar la operación es súper fácil, es mecánico, y responder es mucho más fácil, porque tenemos que, de la misma pregunta, extraer las palabras y como traspasarla o copiarla a la respuesta, junto al resultado que nos dé. ¿Ya? Entonces, en esta parte ya estamos más o menos claros. Entonces, vamos con el primer problema. Quiero que ustedes me vayan diciendo cómo resolverían este problema. ¿Ya? Dice, el depósito de gasolina para la calefacción de nuestro instituto tiene una capacidad de 1.500 litros. ¿Ya? Este semestre se ha consumido 2/5 de su contenido. ¿Cuántos litros quedan de gasolina? Nos está preguntando por los litros que quedan de gasolina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Primero, por supuesto, los datos. Tenemos una capacidad de 1.500 litros. Y se han ocupado 2/5. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podemos saber cuántos litros todavía hay a disposición de los estudiantes? ¿Cierto? Esto es un instituto, así que tienen que ser a disposición de los estudiantes. Vamos, no tengan miedo, díganme, ¿cómo podemos resolver esto? Y al total hay que descontarle los 2/5. Al total hay que descontarle los 2/5. Excelente. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podemos hacer eso? Por ejemplo, les voy a dar una pista. Nosotros nos están entregando un total que es 1.500, ¿cierto? Y ustedes ya saben que el denominador de una fracción nos muestra la cantidad de partes en que se está dividiendo un total. Entonces, este total, que es 1.500, esta fracción lo está dividiendo en 5 partes. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es dividir el 1.500 5. en 5, ¿cierto? Porque es la cantidad de partes en la que se está dividiendo el total. ¿Y cuánto sería 1.500 dividido en 5? 300. 300, maravilloso. Entonces, nosotros ya sabemos que cada parte de la que, en la que se dividió este total son 300. Ya ahora, el problema nos dice que tenemos ocupada 2 partes de las 5. ¿Cómo sabemos cuántos litros en total hay ocupados? ¿Qué podemos hacer? Cada parte de las 5 partes vale 300. Una parte son 300. Si tenemos ocupadas 2, ¿cuánto sería? 600 litros. 600 litros. ¿Y cómo supimos eso? Sumando. Sumando, sí, una manera de hacerlo sumando, Madeleine, excelente. Y lo que sumamos fue 300, que es una parte,
300 más 300. Y ahí tenemos ya dos partes y el resultado es 600. Entonces, de los 1500 litros, nosotros hemos ocupado, bueno, han ocupado en el instituto 600. La pregunta nos dice, ¿cuántos litros quedan? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuántos litros nos quedan? Restárselo al total. Restárselo al total. El total sería 1500 menos 600. ¿Cuánto sería? 900. 900 900 litros. 900 litros. Entonces, nosotros tenemos que dar una respuesta, ¿cierto? Tenemos que dar una respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta completa? ¿Quedan? De que en el instituto, la respuesta es que en el instituto quedan 900 litros de gasolina en el depósito. Entonces, claro, tendríamos que poner en el depósito del instituto, instituto, quedan 900 litros de gasolina o de gasoil, como dice el problema. Entonces, dése cuenta, este era un problema, a lo mejor, nos entregó solo dos datos, no teníamos tanta información, pero la manera en que nosotros lo resolvimos nos hizo usar 3 operaciones. Primero dividimos el 1500 en 5, ¿cierto? Dividimos el total, el 100% que nos estaban entregando, las partes en las que se dividió totalmente este entero. Luego sumamos 300 más 300, que nos dio 600, y como ustedes mismos dijeron, para conocer el resultado final, lo que hicimos fue restar 1500 menos 600, y eso no lo había anotado aquí. Yo sé si lo había anotado, pero por algún motivo se borró. Es igual a 900. 1500 menos 600 es igual a 900. Entonces, luego de eso sacamos la respuesta que nos dio completa el Joaquín, que decía que en el depósito del instituto quedan 900 litros de gasolina, como lo calculó la Madeleine cuando dimos la respuesta, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta entonces, de un problema súper simple quizás, o de un planteamiento pequeño, utilizamos 3 operaciones y podríamos incluso haber utilizado las 4, ¿cierto? Porque sumamos 600 más 600, y la otra manera de saber que el resultado era 900 es que hubiéramos pensado, ¿cuánto le falta del 2 para llegar al 5? Y del 2 al 5 nos faltan 3, ¿cierto? Entonces hubiéramos multiplicado el 3 por el 300, que es lo que vale una parte, y hubiéramos llegado al mismo resultado, que es 900, y ahí hubiéramos usado la multiplicación. Entonces, en un problema hubiéramos usado las 4 operaciones básicas. Esto es lo importante. Si ustedes se van ordenando, pueden resolver los problemas así. Cuando nos entreguen el 100%, pueden resolver los problemas de esta manera e ir buscando otras alternativas, ¿ya? Pero hay veces, como en el problema que sigue a continuación, que sí o sí vamos a tener que calcular el mínimo común múltiplo y la suma o una resta de fracciones, y no vamos a tener más alternativas. Pero eso lo tienen que ir descubriendo ustedes. Hay un gato. Pero el Demian ya había entrado. Vamos con el último de esta parte. Ya, este es el último problema que vamos a resolver de fracciones. ¿Podría leerlo la Madeleine? ¿Está ahí la Madeleine? ¿No? Se le cayó a lo mejor. ¿El Joaquín está? ¿El Joaquín Cortés? ¿El Joaquín Cortés lo puede leer? ¿Sí? ¿Qué? ¿Que yo lo lea?
por favor. Claro. María se ha gastado 1/3 del dinero que le dieron de paga a sus abuelos en comprar un libro de aventuras. También se ha gastado 1/9 de la paga en comprar una bolsa de chuches. ¿Qué fracción de su paga se ha gastado María? Entonces, los abuelos de María, por alguna razón, puede haber sido, no sé, alguna mesada o algún trabajo. Ustedes saben que los abuelos siempre regalonean a los nietos. Entonces, quizás por algún trabajo chiquitito le dieron dinero. María, de este dinero que le dieron su abuelo, gastó 1/3 en comprarse un libro de aventuras y 1/9 de este dinero también en una bolsa de chuches o dulces, ¿ya? En otros países se le dice chuches a los dulces. ¿Qué fracción de su paga ha gastado María? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuánto dinero ha gastado María? Sacar el mínimo común múltiplo. Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Y por qué? Porque son denominadores distintos. Son denominadores distintos y por eso tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. Y esa respuesta está excelente. Pero, ¿qué tenemos que hacer con esas dos cantidades? Hay que sumar. Excelente. Tenemos que sumar y tenemos dos denominadores distintos, por lo tanto tenemos que calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, primero vamos a anotar los datos y ella gastó 1/3 en un libro y gastó 1/9 en dulces o chuches, como dice ahí. ¿Por qué se borró? Me pasó lo mismo recién. Pero es que es importante que vayamos haciéndolo así para que ustedes se acostumbren. Y esto no nos va a servir solo para los problemas con fracciones, esto nos va a servir para después cuando tengamos que hacer problemas con operaciones combinadas o cualquier tipo de problema, nos va a servir que vayamos haciendo el paso a paso. El segundo paso ustedes ya lo hicieron. La Madeline ya nos dijo que la operación a realizar es sumar y tenemos que solo sumar para para poder responder a nuestra pregunta, ¿cierto? Entonces solo vamos a realizar una operación. Vamos a realizar una operación. Entonces, bien sabido es que cuando tenemos dos números de distinto denominador, lo que tenemos que hacer es buscar el mínimo común múltiplo. Y como ya dijimos que esa tablita la íbamos a dejar solo en un más recuerdo, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a anotar primero los 5 primeros múltiplos del 3, partiendo siempre por el 3. 3 por 1 es 3. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. 3 por 3. 9. 3 por 4. 12. 12. 12. Y 3 por 5. Escribí 15. siempre. Justo lo puso antes. Siempre me pasa lo mismo. Mi cabeza siempre anda más rápido que mis manos y me equivoco siempre. Vamos a escribir los primeros 5 múltiplos de 9 igual y luego encerramos el mínimo como un múltiplo. Partamos por el 9, después del 9 por 2 es 18. 18, 9 por 3, 27. 27, 9 por 4 36. y 9 por 5, 45. 45. Maravilloso, hermoso, precioso. Ahora, ¿encontramos nuestro mínimo común múltiplo? Sí. ¿Cuál es? 9. 9, ¿cierto? Porque es el menor número que se repite de esta lista. El 9. Es el mayor número que se repite en las dos tablas. Pregunta, es que a veces se me olvidan a mí las cosas. ¿Qué tenemos que hacer con ese 9? ¿Qué significa? Se queda de denominador. Se queda como el nuevo denominador. Excelente.
Entonces, como ustedes ya me dijeron, chiquillos, lo siento. El 9 es nuestro nuevo denominador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue? Ver cuántas veces cae el 3 en el 9. Ver cuántas veces cabe el 3 en el 9. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el 9? 3. 3. Y luego Multiplicarlo por 1. lo multiplicamos por 1, que es el numerador de la primera fracción. Ahora vamos con la segunda fracción. ¿Qué nos preguntamos primero? ¿Cuántas veces cae el 9 en el 9? ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 9? Y la No. respuesta es... Una. 1. Y ese 1 lo multiplicamos por... Uno. Por 1. Maravilloso. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. 3. Y 1 por 1 es... 1. 1 por 1 es 1. Y como siempre, para no llegar a tener ninguna clase de confusión, vamos a seguir manteniendo nuestro denominador que sacamos del mínimo común múltiplo. Y ahora para terminar con esta operación. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. 4. Y el mínimo común múltiplo es El 9. 9. 9. Y la respuesta es 4 novenos. 4 novenos. ¿Esa es la respuesta? María, eso es lo que se ha gastado María de su mesada. ¿Y ahí qué dijo el Derek? María ha gastado 4 novenos de su paga. Entonces la respuesta sería: María ha gastado 4 novenos de su paga. No sabemos por qué le pagan. Pero sus abuelos por algún motivo le están pagando. Entonces, tenemos los datos, esa parte la hicimos, perfecto. Luego descubrimos inmediatamente por la respuesta que lo que teníamos que hacer era sumar las dos cantidades que nos estaba entregando el problema, los dos datos que nos estaba entregando el problema, y que solo necesitábamos realizar una operación para responder la pregunta. Si nos hubieran preguntado, por ejemplo, ¿qué porcentaje del dinero le queda a María? Ahí hubiéramos tenido que hacer dos operaciones, porque hubiéramos tenido que sumar para saber cuánto ocupado y luego restar para saber cuánto le queda. Pero como solo nos preguntaban cuánto dinero había usado, cuánto dinero había gastado, solo necesitamos una operación. Luego realizamos la operación en conjunto y finalmente respondimos que María ha gastado 4 novenos de la paga que le dieron sus abuelos. Y con eso terminamos el problema. En referencia a esto, chiquillos, ¿hay alguna duda o consulta todavía? En referencia a los problemas con fracciones o a las operaciones de las fracciones. ¿No? Súper. Porque mañana ya vamos a pasar a otro tema. ¿Ya? A otro tema de las ecuaciones. Ya mañana vamos a empezar a ver las ecuaciones en primer grado. Súper fácil también, ustedes ya lo vieron el año pasado, así que no creo que... Bueno, si necesitamos reunirnos nuevamente después de
del horario de clase no hay ningún problema, ¿ya? Así que por ahora eso, chiquillos, nos vemos mañana a las 9, ¿ya? Y si llegan a tener alguna consulta, no duden en preguntarme. Y lo otro es Nos que, uy, me confundí, le dije al otro curso que el viernes en la clase le entregaba las notas y con el otro curso no tengo clase el viernes, tengo clase con ustedes el viernes. Pero les digo a ustedes ahora que el viernes, a medida que vayan llegando, Ya, por el chat te iba les a voy a preguntar ir una mandando, cosa. por el chat les voy a ir mandando un mensaje privado con la nota que se sacaron en la evaluación, ¿ya? Para no decírsela a todos por si acaso. Hay niños a los que no les gusta que se enteren todo y es Profe, completamente válido. Dígame, Joaquín. le iba a decir que aquí en la guía sobraron dos ejercicios. No sé si se alcanzan a ver. Si acaso quedan como tarea. Sí, tienen que resolverlo. Si no lo resolvimos en clase, tienen que resolverlo ustedes en su casita. Y si tienen alguna duda, me mandan un mensaje y yo cuando pueda les respondo. ¿Ya? Así que nos vemos mañana a las 9, chiquillos. Cuídense harto y muchas gracias por haberse conectado los que se pudieron conectar. Chao. Chao. Chao.